Bueno, le damos gracias a Dios en esta mañana, en este tiempo, por su palabra, por su bendición, por todo lo que Él va a hacer en nosotros. Por el lado de allí hay un letrero: los jóvenes del ministerio juvenil. Los chicos después de 12 años pueden seguir el letrero e ir a su servicio juvenil. Como les decía, vamos a estar hablando en el día de hoy sobre la unidad, pero más que sobre la unidad, que es uno de los elementos de lo que vamos a hablar en este tiempo, de fondo tiene que ver con la reedificación, con la restauración, con el levantar, con el construir. Todas esas palabras para tenerlas en cuenta: construir, restaurar, reedificar, levantar, que eso es nuestra vida, ¿no es cierto? ¿En qué nos la pasamos todo el tiempo? Levantando, edificando, y si nos caemos, otra vez reedificamos, otra vez construimos, otra vez levantamos. Pero ¿cómo es construir a la manera nuestra? Y quienes no seguíamos en algún momento en nuestra vida al Señor, miramos para atrás y decimos: yo intenté edificar en mi carnecita, ¿y cómo nos fue? Mal. Muchas cosas no funcionaron porque no estaba el fundamento de Dios. Entonces, hemos visto que hemos edificado y se cayó, y hemos reedificado y se volvió a caer. Y estamos hablando desde nuestras vidas, como también estamos hablando de las relaciones de pareja, como las familias, los ministerios, cada uno de nosotros personalmente, como también pueden ser las empresas, todo lo que Dios nos ha entregado, empezando desde nosotros y yendo hacia todo lo que el Señor nos ha entregado. Entonces, hoy el Señor quiere hablarnos de este tema. Hoy quiere enseñarnos a que tengamos esos cimientos seguros, pero ya no como antes, sino a la manera de Dios y de la mano de Dios. ¿Para qué? Para que nada pueda llegar a caerse tan fácilmente. Para que nos volvamos cada vez más estables, más fuertes, pero ¿de la mano de quién? De la mano de nuestro Dios, con los fundamentos que Él coloca, no con los que nosotros queremos colocar, sino que realmente sea la palabra de Dios ese fundamento. Porque cuando construimos a la manera nuestra, entonces, ¿qué sucede? Decimos: no, pero es que yo hice esto y lo otro, y se me cayó, y se me dañó, y ahí voy yo para atrás en mi vida personal, y en mi casa, y en la relación de pareja, y con los hijos, en la familia, y en el trabajo, y en la empresa que formé. ¿Qué pasó ahí? Entonces, que el Señor nos muestra en el día de hoy, nos quiere mostrar, nos quiere enseñar cómo vamos a edificar fuertemente y constantemente con Él, para que se vea el fruto de eso que edificamos y los demás puedan ver también ese fruto, que será testimonio en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, vamos allí a la palabra de Dios. Bueno, porque hay una cosa aquí también muy importante, y es que a veces decimos: bueno, ¿y quién será el llamado a edificar? ¿Cierto? Nos dicen: no, oiga, es que allá en la iglesia se necesita gente que se levante, gente comprometida, gente que ore, gente que esté en los ministerios de trabajo, en su casa. Usted ve que todo se está cayendo y dice: bueno, ¿y quién podrá ayudarme? ¿Y quién será que se le va a levantar en la casa? ¿Y quién será que se va a levantar en el trabajo, en la empresa, en la iglesia? ¿Quiénes serán? Cada uno de nosotros, por nuestra propia vida incluso. ¿A qué? A reedificar, a levantar, a restaurar. ¿Para qué? Para que podamos avanzar. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Quiénes son los llamados? Pues cada uno de nosotros. Así que el mensaje de hoy, ¿para quién es? Para mí, primero que todo, para mí. Yo soy el que estoy edificando, yo soy el que estoy levantando. Entonces la palabra es para mí en este día. Y vamos al libro de Esdras. Esdras
capítulo 1, versículo 2, y antes les voy a contar un poquito qué estaba sucediendo aquí. Estaba sucediendo que por el pecado, la idolatría y la falta de compromiso del pueblo de Dios, este pueblo fue llevado a 70 años de cautiverio. Y después de estos 70 años, Dios utilizó a un rey pagano para que enviara a una persona que se llama Esdras a reedificar el templo. Es decir, que se reedificara y que se instaurara nuevamente la presencia de Dios en medio de Israel. Ahí un punto importante, era un rey pagano. Entonces, vamos a empezar por decir que el Señor puede utilizar y organizar todas las cosas como Él quiera para bendecir, para nuestra edificación o para nuestra reedificación. Porque a veces, ¿qué sucede? Viene esa persona que dice, bueno, entonces aquí están estas cosas para que usted edifique. Hablando, por ejemplo, de una construcción que esté haciendo usted, una empresa. Mire, aquí está esto. Dios me mandó a que se lo entregara. Y nosotros muchas veces, ¿qué decimos? Pues obviamente que nosotros vamos a ver de dónde viene, por qué están pasando las cosas, ¿cierto? No le vamos a recibir a cualquiera. Pero si yo oro, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y miro bien de dónde vienen las cosas y el Señor me dice, sí, eso te lo estoy mandando yo, ¿cierto? Así Él sea una persona, esa persona que no conozca de Dios, yo puedo coger esos elementos, esas cosas, lo que sea que el Señor esté enviando para edificar. Porque aquí, en esta palabra que vamos a leer, vamos a encontrar que Dios utilizó a un rey pagano para que hiciera esa reconstrucción. Entonces sí es posible que eso suceda en nuestras vidas, ¿no es cierto? Que el Señor puede hacerlo como Él quiera. Y que hoy vamos a ponernos en las manos de Dios para decirle, Señor, edifica con cada uno de nosotros, con todo lo que tenemos, reedifica como tú quieras hacerlo, no como yo lo quiera hacer, sino como tú lo quieras hacer, a tu manera. Y llega y aparece esa persona que de pronto no queremos mucho. Aparece esa persona que fue alguien difícil en nuestra vida. Y de pronto esa persona dice, yo le voy a ayudar a usted a edificar. De pronto eso pudo haber sucedido hace muchos años, que usted tuvo contacto con esa persona que no era conocedora de Dios. Y con el tiempo que usted se dejó de hablar con esa persona, se volvió conocedora de Dios. Llegó a los pies de Cristo. Y ahora el Señor ha dispuesto que tiene herramientas para ayudarnos. ¿A qué? De pronto a esa reconstrucción de esa familia o de ese hogar. Y llega la persona y uno, ¿qué? ¿Usted? ¿Usted qué me va a poder ayudar? ¿Usted qué palabra va a tener para mí? Entonces Dios nos llama primero que todo a ver que Él pone las herramientas, Él pone las personas y nosotros no vamos a poder despreciar absolutamente nada de lo que Él nos está enviando. ¿No es cierto? ¿Vamos bien ahí en ese punto? Esdras capítulo 1, desde el versículo 2. Vamos desde el 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. En este punto recordé esta semana
algo que pasó frente a mis ojos y yo decía, Señor, tú eres tremendo con todo lo que haces. Y es que llegó alguien y empezó a hablar de una serie de cosas y le dijo, y entonces usted puede hacer esto y puede poner esto, y le hablaba de un tema, digamos, de administración o de cómo podía vender unos productos esa persona. Y fue prácticamente ver que el Señor a veces coloca todo y hasta nos tiene que empujar. Hasta nos tiene que empujar. Porque a veces nosotros no queremos caminar y podemos ver en algún momento, Él nos hace ver que Él tiene dispuestas todas las cosas, absolutamente todas. ¿Quién tocó el corazón de Ciro? Aquí lo dijo en la palabra, ya lo vimos. El mismo Dios fue el que tocó el corazón de Ciro. Y dice acá en la palabra, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo ya estaba preparado, que todo ya estaba listo. Si nosotros hemos de construir, de reedificar, de levantar, así sea nuestra vida espiritual y de ahí en adelante todo lo que les decía, el Señor tiene todos los instrumentos. Y el principal de ellos es su presencia y el principal de ellos es su palabra. De ahí para allá vamos a poder levantar lo que sea, porque ya vamos a ver que la poderosa mano de Dios está sobre nosotros. Y desde que su poderosa mano esté sobre nosotros, nos levantamos todos, como lo hemos hecho hasta aquí, cada uno de nosotros, y vamos a levantar lo que sea de la mano de Dios. ¿Quién dijo amén? Amén. Muy bien, sigue diciendo la palabra allí en el versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo, ¿qué dice ahí? Espíritu despertó Dios. Entonces no solamente despertó el espíritu y le dio orden a Ciro, sino que despertó el espíritu de aquellos que iban a trabajar, cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y ya ahí de ahí en adelante habla de la cuenta que se hizo, de todo lo que había para la reedificación. La pregunta que nos debemos hacer a esta hora es, ¿qué nos ha puesto a hacer Dios? Él nos levantó de muerte a vida, ahí donde estábamos en tantas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué nosotros ser levantados? ¿Para quejarnos? ¿Para vivir una vida aburrida? ¿Una vida donde no está el gozo del Señor? Si construimos nosotros, la idea es que le ayudemos a construir a los demás. Y les decía, empezando por nuestra propia vida y de ahí en adelante, saber que estamos sirviendo a otros, saber que estamos construyendo y vamos en esa construcción con otras personas. Les decía, todos nosotros somos llamados a construir, a levantar, ¿cierto? Pero cada uno de nosotros sabe que hay un propósito de parte de Dios. Entonces, Él ha puesto dones diferentes en cada uno y ha puesto talentos también en cada uno. Entonces, si usted es una persona que cose muy lindo, ropa, muchas cosas, cose y usted tiene una bendición grande en sus manos y Dios le ha dado talento para coser. ¿En dónde tiene que estar el fundamento de esto? ¿Delante de quién lo pongo para que Él lo gobierne? Delante de Dios, porque ya fue algo que Él entregó. Y de eso que yo hago, entonces debo levantarlo, tengo una responsabilidad ahí porque Dios me entregó algo ya para que yo pueda hacer crecer eso que Él me entregó. No solamente para mí, sino para el beneficio del pueblo de Dios. Si yo de pronto he dejado olvidado ese don que Dios me dio,
Eso que Dios ya me entregó lo he dejado abandonado. No, es que yo lo intenté y me caí, fallé. Ese negocio no funcionó más. Y yo no sé por qué Dios me habla y me dice que yo sirvo para eso si lo intenté y nada. Pero si Dios está en el asunto, ¿usted cree que va a funcionar o no? Nos falta ser constantes. Si Dios le dijo, le voy a dar una empresa, le voy a dar un negocio, usted es pastor, usted es líder, usted va a hablar, usted es evangelista, usted es maestro, usted va a ser un gobernante, usted va a estar en el gobierno liderando. Todo lo que Dios puede colocar en nosotros. Entonces tenemos que prepararnos para ello. ¿Qué nos ha puesto a hacer cada uno? Y la palabra hoy nos va a guiar precisamente para que todo lo podamos poner en la presencia de Dios y empecemos a levantar, si es necesario levantar, que es para todos nosotros, ser levantados cada día más, o para reconstruir porque resulta que se cayó, o de pronto alguien viene hoy por primera vez, por segunda vez y dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues que en nuestra propia vida también nos caemos o nunca le hemos entregado nuestra vida al Señor. Y decimos, bueno, lo voy a hacer, me voy a levantar con los fundamentos de Dios. Ahora sigamos entonces en la palabra de Dios. Vamos allí en el mismo Esdras al capítulo 3 de ahí del libro de Esdras. ¿Y qué nos dice la palabra? Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, es decir, ya estaban ahí listicos, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Estamos en Esdras capítulo 3 versículo 1 y era lo que les estaba diciendo al comienzo, que el Señor también nos iba a hablar de este tema, y es de la unidad, de la restauración. Estamos hablando de las parejas, de las familias, de los ministerios, de la vida personal, todo esto que encierra lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces dice que allí los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, ¿qué dice? Se juntó el pueblo como ¿qué? Como un solo hombre en Jerusalén. Porque es necesario que nosotros tengamos unidad. Dice la palabra de Dios que un pueblo dividido no prospera, ¿no es cierto? Así que si yo estoy levantando algo, mi vida personal, volvemos a lo mismo, estoy levantando una familia, un hogar, una relación de pareja, ¿quiénes deben estar ahí? Los que el Señor ha dispuesto para que estén ahí. Si es la pareja debe estar caminando en unidad. Porque si estamos construyendo o estamos reconstruyendo y uno está tirando para un lado y el otro está tirando para el otro, no hay reconstrucción. Nada se va a poder levantar. Debemos estar en acuerdo en cada una de las cosas que estamos haciendo con los miembros de la familia, con los que están en la empresa, pero sobre todo de acuerdo y en unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que seamos uno solo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Que ahí en donde el Señor me dio una palabra y me ha dicho, tú vas a ser pastor, tú vas a ser líder, tú vas a enseñar, la unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está primero que todo en que yo crea que eso es real. Porque si yo le voy a decir al Señor, no, Señor, pero tú estás diciendo que yo voy a ser pastor, pero ¿de dónde? Ahí yo estoy negando lo que Dios ya me está entregando. ¿Cuál debe ser mi respuesta? Sí, Señor, claro que sí. Allá los que están orando y están diciendo, ese soy yo. Sí, Señor, claro que sí. Yo voy a ser pastor, líder, maestro. Uy, Dios mío, que están callados. Nadie dijo nada. Espero que lo esté diciendo al Señor, así sea ya mentalmente. Porque esa es la disposición. Y ahí yo estoy diciendo, Señor, yo estoy unido con el propósito tuyo, porque si no, no va a pasar nada. Dios quiere y yo no quiero. ¿Qué puede pasar ahí? Yo empresa, Señor, yo negocio, Señor. No. A mí no me gusta eso. A mí me pasó. El pastor Diego, que es bastante
avesado, él le gusta emprender, todo el tiempo está construyendo. Difícil entender eso para mí en un comienzo y cuando no seguíamos al Señor. Y allá él me decía, bueno, y entonces vamos a hacer esto, y como tú hacías esto antes, entonces lo vas a hacer aquí, vamos a emprender empresa, renuncia a ese trabajo. Y yo, Dios mío. Pero Dios ya me había mostrado, aún sin conocer profundamente a Dios, que yo podía confiar en Él. Entonces, ¿yo qué hice? Yo renuncié al trabajo. Y dije, bueno, listo. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Aguantamos hambre. Es real. Porque ahí inició un proceso donde el Señor nos llevó a empezar a edificar algo que no existía. Y no fue fácil. Pero ya pasados 20 años que lleva la empresa que nosotros tenemos, yo digo, bueno, hemos cometido fallas, pero ahí está. Porque el Señor lo quiso así y Él lo hizo, pero yo al comienzo me resistía. A mí el tema, yo le decía, no, pero es que yo no sirvo para eso. A mí eso no me gusta, eso es usted que le gusta ese tema. Pero ya después que conocimos del Señor, que el Señor empezó a fundamentarnos, yo ya como que solté y dije, bueno, si esto está en las manos de Dios y yo puedo confiar en este hombre, pues vamos para adelante. Entonces llevamos 20 años confiando en Dios y 20 años yo confiando en este hombre. Pero se necesita esa unidad, que nosotros digamos sí. Si yo veo que con la persona que yo voy a levantar es una persona que Dios le ha entregado sabiduría para construir cualquier cosa que sea, tenemos que confiar. Porque a veces nos pasa, por ejemplo, en la relación de pareja o entre los padres y los hijos. Yo voy a construir, entonces el otro que de pronto no ve lo que Dios está haciendo. Y nosotros tenemos que ser muy prudentes en eso. Digo, ¿usted va a construir? No, mi hijito. Usted durmiendo hasta las 10 de la mañana ya va a decir que usted va a construir. Pero Dios, yo pueda que en este momento no vea nada, pero espiritualmente está sucediendo. El Señor ya empezó a hacer, y si todo está en las manos de Dios, pues esa persona que se levantaba a las 10 se va a levantar a las 5 a orar. Eso, y ahí sí dijeron amén, ¿no? A las 5 de la mañana ya va a estar orando, poniendo todo en las manos de Dios y va a empezar a edificar. Porque en un comienzo, pues obviamente que uno no va a ver nada. Claro, yo solté el trabajo, vivíamos así de manera independiente. Entonces, cuando empezó la escasez, ¿qué pasó aquí? Pero yo miraba para el otro lado y yo decía, aquí hay algo. Lo miraba él, ¿no? Sin conocer a Dios. Aquí hay algo, yo veo que en Él hay algo, que Dios me pone a confiar en Él, porque yo creía en Dios a mi manera. Entonces yo decía, yo puedo confiar en Él. Y ya después, conociendo a Dios, yo digo, es que tú fuiste el que lo hiciste. Tú fuiste el que organizó todo esto. Porque el Señor todo lo organiza. En nuestra vida independiente también. Entonces, primer punto, unidad. Unidad. Sin esa unidad no vamos a poder hacer nada. Dice aquí que se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida, aceite, a los sidonios y
y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por Marajope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Dos cosas en cuanto a esto que acabamos de leer. No faltaba nada. Dios había colocado absolutamente todo para la edificación y de la mejor calidad, porque dice se trajese madera de cedro desde el Líbano. Así que no era cualquier madera. Todo se estaba haciendo en el orden de Dios y con lo mejor para Dios. Pero ¿qué fue lo primero que levantaron? Dice aquí en el versículo 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Es decir, empezaron a construir al derecho, porque lo primero que hay que hacer es poner a Dios por delante. Empezaron a ofrecer holocausto, empezaron a ofrecerle todo a Dios, pusieron a Dios por delante. Primero vas tú, Señor. Primero estamos en unidad y después estás tú, Señor. Después estás tú en todo. Te alabamos a ti, hacemos holocausto, nos rendimos a ti y vemos entonces en esta palabra que el Señor empieza a respaldar. Dios empieza a estar como siempre y como Él lo había predispuesto en el asunto. Vaya tomando nota de todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos levantando, porque vamos a tener que reconstruir. Para los que hoy están aquí, están diciendo, ay no, a mí que se me cayó y yo no he querido volver a levantar eso, o yo me siento caído, o esta vida, o bueno, tantas cosas, la relación de pareja, la familia, así que atentos porque el Señor nos está dando el orden. Vamos ahora con el versículo 8. Y aquí en Esdras 3:8 vamos a hablar de los cimientos, porque toda casa tiene ¿qué? Bases firmes. ¿Para qué? Para que la casa no se caiga. Entonces tienen que haber unos cimientos. Si cada uno de nosotros, como nos ha pasado, llegamos a la presencia de Dios, conocimos del Señor, nos empezamos a levantar en Él. ¿Qué es ese cimiento en nuestra vida espiritual? ¿Qué es? La palabra de Dios es el cimiento. Lo que Él ha dicho es donde yo me paro. Es decir, Él dice que Él tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Yo en esa palabra me paro y ahí yo camino, porque digo, bueno, yo puedo caminar con seguridad porque Dios tiene palabras de bien y no de mal para mí, ¿cierto? Yo me paro en toda la palabra de Dios, porque en lo que Él ha hablado es que está el fundamento. Si yo me voy a parar en mi propia vida espiritual para ser levantado y yo me voy a parar y digo, no, es que el fundamento es la plata que Dios me dé. ¿Cómo estoy? Mal, equivocado. Si el fundamento es el pastor o la pastora, la iglesia donde yo voy. Si el fundamento es lo que diga aquel o aquella, o lo que pasó aquí o lo que pasó allá, o mis propios deseos, pues ahí estoy terriblemente mal. Vamos a la palabra. Versículo 8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Yeshua también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre. Otra vez la unidad, como un solo hombre. Asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enedad, sus hijos y sus hermanos levitas. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen ¿a quién? A Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11. Y cantaban
alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Vigente esta palabra hasta hoy, para que oremos, ¿no es cierto? Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta acá? Lo que estábamos diciendo. El Señor, nuestro Dios, debe ser el fundamento. Y ellos estaban aquí trabajando, pero tenían gente que estaba alabando al Señor. Gente que estaba recibiendo del Señor y que estaba ahí alabándolo. Porque nunca, nunca iremos nosotros solos a la guerra y a la batalla de todos los días. Es el Señor con nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios con nosotros. Y ahí donde yo estoy edificando, por eso es que si yo me levanto y me levanto a trabajar todos los días, lo primero que yo tengo que orar con el Señor es: Dios mío, gracias por mi empresa, por mi negocio, por mi trabajo, Señor. Gracias por mi esposo, por mi familia, Señor, porque tú estás edificando en nosotros, porque esa es la edificación. Yo me levanto y trabajo, pero ¿quién me fortalece y me sustenta? El Señor. Entonces yo debo tener claro que todo tiene que ver con lo espiritual, todo tiene que ver con Dios. Yo no puedo decir, es que yo me levanto, pero pues Dios está ahí, pero pues yo soy el que hago. Y estoy levantando la empresa y el negocio, pero pues es que finalmente el que hago soy yo, porque pues yo a Dios no lo veo. No, 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 no. Si yo he confiado en Dios, Él es el fundamento. Y yo tengo que estar adorando permanentemente, alabándolo, glorificándolo, exaltándolo, si quiero que eso que yo estoy levantando funcione, incluida mi vida espiritual. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Estamos construyendo y estamos construyendo de la mano de Dios. ¿Qué debe haber en nosotros? Gozo, mucho gozo, porque sabemos que Dios está ahí. Dios está haciendo ese fundamento, yo lo estoy colocando como ese cimiento en mi vida. Entonces, ya yendo más allá, ¿yo qué le voy a decir al Señor en mi vida personal? Señor, yo estoy montando una empresa, un negocio, mi familia, en mi persona como tal. Señor, yo quiero que tú me des una palabra que sea el cimiento. Yo sé que aquí hay personas que el Señor les ha dado una palabra para sus vidas y que usted dice: la palabra que Dios me dio para mí es esta. Y le aseguro que usted está parado ahí, ¿sí o no? Y me dio el Señor una palabra para mi empresa. ¿Dónde está usted parado? Ahí. Y si usted no la tiene, pídasela al Señor. Yo tengo una empresa, pero no tengo una palabra que el Señor me haya dado para mi empresa, para mi negocio. Pídale la palabra, porque esa palabra es el cimiento y es el fundamento de esa empresa, de ese negocio. Señor, dame una palabra para mis hijos, que son inconversos. El Señor dará la palabra. ¿Y dónde me paro yo? ¿Dónde me paro yo firme a orar por esos hijos? Pues en esa palabra que el Señor me dio para mis hijos, ¿cierto? Ese es el orden. Entonces, aquí nosotros vemos esa alegría con la que todos estaban reedificando y levantando la casa de Dios. Vamos allí nuevamente, aquí en Esdras, en el capítulo 4, en el versículo 1. Como siempre sucede, el enemigo no se va a quedar quieto, ¿no es cierto? Estamos edificando, estamos organizando, estamos levantando nuestra propia vida personal. Y cuando uno empieza en las cosas de Dios, para los que están acá y llevan un mes, están hoy por primera vez. Para lo que les va a suceder más adelante, es que yo empecé en la vida cristiana y fue lo peor. Ahora que les estaba contando la historia, pues desde ahí
que aguantamos hambre al comienzo, nos quedamos con una mano adelante y la otra atrás. Yo decía, ¿qué es esto? Esto es seguir a Dios, pero Dios, yo ya te conocí a ti, allá estaba como mejor. Ahora, ¿qué pasó aquí? Si me pasé para este lado, ¿no sería que estuviera mejor acá si te estoy obedeciendo? Pero es que el enemigo, primero, poner las cosas en orden trae mucho movimiento. Mucho movimiento. Y segundo, el simple hecho de que nosotros querramos edificar, pues el enemigo se levanta inmediatamente. Vamos a tener esa lucha, está escrito en la palabra y lo vamos a tener todos. Por eso la oración, el clamor delante de Dios, el ayuno, son todas esas herramientas que el Señor nos entrega. Porque si estamos edificando y le entregamos a Dios nuestra vida, nuestra familia, estoy edificando con el esposo, con la esposa, con los hijos, en familia, en la empresa, voy a servirle al Señor, voy a servir en la casa de Dios, pues el enemigo, ¿qué quiere hacer? Dañar todo completamente para que nadie se levante y los propósitos de Dios no sean cumplidos. Esto es lo que sucede aquí en Esdras 4, versículo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que ¿qué? Para que no edificara. Sobornaron. Subraye esa palabrita ahí. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Así que como estas dos palabritas, sobornaron, acusaron, a usted le va a pasar de pronto de todo. Se va a levantar de todo, acusaciones, problemas, discusiones, de todo se va a levantar. ¿Por qué? Porque viene el enemigo a traer todas estas cosas. Sigamos allí entonces en el versículo 7. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas. Mejor dicho, todos se levantaron. Y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Versículo 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Para que se busque en el libro de las memorias de tus padres, hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya.
el rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río: salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dado orden, y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues dad orden, que ¿qué dice ahí? Que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Entonces nos hacemos pregunta acá. Puede ser que en esa edificación, en esa reedificación, nos pase esto. Cesados completamente. Y allá se le pusieron un sello allá en la puerta de su negocio. Y su esposo dijo: yo me voy de la casa, aquí no edificamos más juntos porque yo ya me aburrí. Cesó la obra porque el enemigo vino a interponerse. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y nos devolvemos al comienzo. ¿Quién envió a Ciro a que hiciera todo para que fuera reconstruida la casa del Señor? Entonces, si él dijo, hay que seguir caminando. Yo no veo, pero camino. Yo no veo, pero camino. Yo no veo, pero camino. Pero es que estamos viviendo en casas diferentes hace como un año. Bueno, el Señor dijo, ¿qué tenemos que hacer? Seguir edificando, seguir creyendo porque Dios lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Las herramientas somos nosotros. Somos nosotros los que tenemos que creer que Él está edificando en nuestras vidas. Se me levantó todo, perdí el trabajo. Como decía yo ahora del ejemplo de nosotros, una mano adelante y la otra atrás. ¿No? ¿Quién va a edificar a Castro? Esto no tiene ningún sentido. Todo estaba en desorden. Pero el Señor va colocando todas las cosas en orden en la manera en que vamos edificando. Necesitamos mucha sabiduría para seguir entonces edificando, ¿verdad? ¿Qué nos sigue diciendo la palabra? En el versículo 22, y mirad que no seáis negligentes en esto, porque habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos. ¿Y qué hicieron? Y les hicieron cesar con poder y con violencia. Por eso le digo, todo lo que se puede llegar a levantar. Pero vendrá un tiempo, yo me sigo levantando porque sé que estoy levantando, porque sé que estoy construyendo o estoy reconstruyendo, y que tengo que hacer, sigo orando, sigo clamando, sigo estando ahí. Es que después vamos a ver acá cómo el fruto de la oración, como el fruto del clamor, como el mismo Dios no se detiene, sino que de todos nosotros tenemos que aprender y estar más fuertes cada día para lo que viene, porque cada día las cosas serán mayores y tenemos que crecer. Y fue entonces, dice aquí, con poder y con violencia que fueron sacados y atacados. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, aquí vemos que la obra cesó, pero ya sabemos cuál debe ser nuestra actitud con respecto a eso que están viendo nuestros ojos. No nos vamos a detener, porque si Dios lo dijo, Él lo seguirá haciendo. Ahora vamos allí al capítulo 5 y en este punto vamos a hablar ya de lo que es la reedificación. 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba ¿sobre quién? Sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yeshua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tadnaí, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznaí y sus compañeros, y les dijeron así:
¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado ¿a quién? Y entonces respondieron por carta sobre esto. ¿Qué estaba pasando acá? El enemigo estaba diciendo no, ya había pasado un tiempo, ellos estaban orando, vinieron y se levantaron los profetas y el Señor habló y dijo, bueno, por más que digan, vamos a seguir porque ustedes no se han dado cuenta de un asunto. Necesitamos entonces siempre la intervención de Dios en medio de esa construcción. Nada podemos hacer nosotros sin Dios, si se dan cuenta, ¿no? Entonces nos sigue diciendo la palabra que ellos respondieron. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella al rey Darío toda la paz. Sea notorio al rey que fuimos la provincia de Judea, la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así, ¿quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos, tan amables, ¿no? Muy queridos todos. Y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese ¿qué? Y ahí cuentan toda la historia de lo que Ciro había dicho. Ya aquí entonces, en el capítulo 6 dice, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa que reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y 70 codos su anchura. Y ahí habla de todo lo que Dios puso en el corazón de Ciro para que las cosas y del rey Darío todo fuera edificado en este tiempo. Dice en el versículo 15, en esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios. ¿Con qué? ¿Con qué dice ahí? Con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Y si vemos allí en el capítulo 7, en el versículo 25, nos dice la palabra, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar a la casa de Jehová que está en Jerusalén. No solamente entonces se reedificó, sino que le dieron la tarea a Esdras de que pusiera los gobernantes, que todo el mundo estuviera en orden.
E inclinó, versículo 28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí. ¿Quién tenía la mano de Dios sobre él? Esdras. Reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Entonces nos damos cuenta acá que el Señor todo lo organiza, Él nos pone todo. Y Él quiere que nosotros estemos edificando, quiere que nosotros estemos reedificando. Y debemos tener en cuenta cada uno de estos puntos. Primer punto, debemos tener unidad en la edificación, en nuestra vida, en nuestras relaciones de pareja, de familia, ministerios, vida personal. Debemos colocar esos cimientos firmes de la mano de Dios. Debe estar la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración, para que Dios esté en el asunto y todo pueda avanzar y prosperar. El enemigo va a querer venir a detener y nosotros tenemos que pararnos firmes, creyendo en que Dios ha dado una palabra, que Él está haciendo la obra en nosotros y que quien tiene que ceder no somos nosotros, sino el enemigo. Es el que tiene que huir, porque nosotros vamos a avanzar en la obra que Dios nos ha enviado a hacer con todas las herramientas que Él ya nos ha entregado. Entonces, aquí la construcción, cuando viene el enemigo, debe ser muy fuerte en cada uno de nosotros. Porque si yo digo, no quiero orar, si yo digo, es que no me gusta, es que esto finalmente no era para mí, ahí yo qué estoy haciendo, me estoy levantándome, pero no levantándome para seguir construyendo, sino levantándome para unirme con el enemigo. ¿Y ahí qué yo voy a ver de eso? Absolutamente nada, ¿verdad? Entonces tengo es que unirme con Dios. Tengo que hacer todo y utilizar todas las estrategias que Dios me da para seguir caminando y para que el enemigo cese. Él es el que tiene que ceder. Él es el que tiene que cesar. Él es el que se tiene que ir de todo lo que nosotros estamos construyendo. Y ahí es cuando nosotros vamos a estar más fuertes para reedificar y para seguir levantando. Si ustedes se dan cuenta, mire todo lo que pasó acá. Mire todo lo que se levantó. Mire lo difícil que fue. Es que la obra cesó. Eso no fue que el enemigo vino y se interpuso un poquito. No, hizo cesar la obra y pasó tiempo. Pero ¿qué fue lo que Dios vino y les dijo? Podemos entenderlo a través de la palabra. No es que a ustedes ya les habían dado permiso. Es que les habían dado absolutamente todo. Recuerden y empiecen a trabajar otra vez. Porque ya el rey lo había dicho. Y nada podía mover la palabra del rey, y así fue como regresaron nuevamente a construir. Pongámonos en pie, vamos a orar. Señor, Padre de la gloria, te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana, por tu palabra, Padre Santo, por tu palabra, por tu amor, por tu bendición sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás a favor de los que te temen. Y esa es nuestra seguridad, Señor. Nuestro fundamento firme eres tú, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor, porque así como en la vida de Esdras, Padre celestial, como muchos de los hijos tuyos mencionados en tu palabra, Señor, la mano tuya, la mano de Dios estaba sobre ellos, Señor. Y hoy creemos, Padre amado de la gloria, que si hemos decidido creer en ti, Padre celestial, tu mano está sobre nosotros. Y como tu mano está sobre nosotros, Señor amado, hoy decidimos levantarnos, Señor, porque tú levantaste, Padre amado de los cielos, levantaste a los que estaban allí, a ese remanente, Padre amado de los cielos. A los que tú juntaste, a los que despertaste su espíritu. Así que hoy clamamos a ti, Rey amado de la gloria, porque sea levantado, porque sea despertado nuestro espíritu, Padre celestial. Te pedimos hoy, Señor amado de la gloria, que despiertes nuestro espíritu, Padre celestial.
Ahí donde hemos estado dormidos, ahí donde se cayó la edificación, donde la empresa ya no funcionó más, el negocio, la familia, el ministerio. Trae ese despertar sobre nuestro espíritu, Padre amado de la gloria. Trae ese despertar, porque sí es posible reedificar de tu mano, sí es posible levantar de tu mano, Señor, porque así, Padre Santo, como tú pusiste en las manos de Esdras todas las cosas, en las manos de este grupo que se levantó todas las cosas, hoy creemos, Padre Celestial de los cielos, que tú pondrás todas las herramientas, Señor. Tú pondrás todas las cosas, Padre Santo, para que podamos ser levantados, para que sea reedificado, para que sea restaurado, para que sea levantado aquello que tú nos has entregado. Y te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no ha sido menosprecio, Padre amado de la gloria. No ha sido menospreciar lo que tú nos has entregado, Padre Santo, sino que no lo habíamos visto. Pero hoy viene ese despertar de nuestro espíritu, donde el Señor habla a nuestro corazón. Y nos dices, Padre Santo de la gloria, que no abandonemos nuestra familia, que no abandonemos nuestros hijos, que no abandonemos la empresa, que no nos abandonemos a nosotros mismos, que tú eres el que levanta, que tú eres el que restaura, que tú eres el que construye. A nadie podemos ver como menos, a nadie podemos decir es que este no se va a poder levantar. Nosotros somos las herramientas, nosotros somos esos instrumentos en las manos de Dios para que todo sea levantado, para que todo sea reconstruido. Gracias, Señor, por nuestras familias. Yo soy esa persona, yo me levanto hoy, no es otra persona, soy yo, el que conoce de tu palabra, el que necesita levantarse. Hoy te digo, yo me levanto, Señor, en fe yo me levanto porque tu poderosa mano está sobre mí, Señor. Yo me levanto, Padre de la gloria, a reconstruir, Padre amado del cielo. Yo me levanto y te digo, sí me voy a levantar por mis hijos, me voy a levantar por mí mismo porque tú me quieres levantar, Señor. Y así como tú diste absolutamente todas las cosas, hiciste lo mejor, diste lo mejor, se levantó lo mejor, Señor y Padre de la gloria. Así creemos, Padre amado de los cielos. Así creemos, Padre amado de los cielos, que tú harás con nosotros, que todas las cosas están dispuestas. Tu mano sobre nosotros, Padre amado, para levantar, para construir, para restaurar, para reconstruir. Tu mano está sobre nosotros. Y tú darás la palabra y tú darás la herramienta, Señor amado poderoso. Y tú darás la sabiduría, Padre celestial de los cielos, porque tú estás despertando nuestro espíritu para creer, para avanzar en lo que tú ya nos has dado, Padre amado de la gloria. Señor, hoy te pedimos esa unidad para nuestras vidas. Hoy te pedimos esa unidad, Padre amado de la gloria. Hoy te pedimos esa unidad con esos esposos, con esas esposas, para ir por el mismo sentido, en el mismo sentido. Hoy te pedimos esa unidad con nuestros hijos, Padre amado de los cielos. Hoy te pedimos esa unidad en esa empresa, en ese negocio, Señor, que tú has levantado. Te pedimos unidad, Padre amado. Y lo principal, Señor, que estemos unidos contigo. Hoy nos ponemos en acuerdo contigo, porque lo que tú has dicho es lo que tú quieres hacer. Es el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Y si yo me he levantado en contra de ese propósito y he dicho no será, ese hogar no va a funcionar, esos hijos no se van a levantar, esa empresa no se va a levantar, pídele perdón al Señor y dile, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo me estoy levantando como instrumento del enemigo. Y hoy, despertando mi espíritu, me pongo, Padre amado, y me levanto para ser yo el que lleve la vocería, para ser yo el que lleve la batuta. Yo soy el que voy a orar, yo soy el que me voy a levantar. Despiértame a mí, Señor, porque yo voy a orar por mí mismo para ser levantado. Yo voy a orar para que mi familia, mi hogar sea levantado. Yo voy a orar y voy a recibir de tus estrategias para que todo sea levantado, reedificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo que tú estás viendo, y si lo que tú estás viendo en este momento está en ruinas, y tú dices, Señor, no hay nada, Señor, ¿de dónde me voy a pegar? De esa palabra que Dios dio, de esa palabra que Dios está entregando hoy, Señor. Así yo no haya nada espiritualmente, yo creo que hay un todo, Padre Santo, porque tú eres nuestro todo.
Y si tú lo has dicho, se va a cumplir, Padre Santo de los cielos. Y tú harás, Señor, y tú levantarás y tú permitirás que todo sea reedificado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado de la gloria, por esa unidad contigo, Padre Santo de los cielos. Hoy oramos por los cimientos, Padre Celestial. Hoy oramos por esos cimientos, Señor. Que ese cimiento principal seas tú, Padre. Te pedimos perdón si te hemos sacado de la obra, si te hemos sacado de nuestras vidas, si te hemos sacado de nuestras familias, de nuestra relación de pareja. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Rey de la gloria. Porque nosotros primero nos hemos salido y nosotros éramos el instrumento para edificar. Señor, hoy te decimos gracias, Padre Santo, porque tu palabra es ese cimiento. Tu mano poderosa sobre nosotros es ese cimiento de lo que yo estoy construyendo, de mi propia vida, de mi familia, de la empresa, del negocio. Tú eres ese cimiento, Padre Santo, y clamamos a ti porque nos des una palabra, Señor. Dile al Señor: yo clamo a ti, te pido, necesito una palabra para mi vida, necesito una palabra para mis hijos, necesito una palabra para mi relación de pareja, necesito una palabra para mi negocio, necesito una palabra para mi empresa. Yo quiero caminar sobre tu palabra. Yo sé que tú estás, Señor. Pero hoy te pido esa poderosa palabra tuya para seguir caminando sobre eso que tú me entregues, Padre amado de los cielos. Porque desde que tú seas el cimiento, nada va a caer. Nada va a caer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor amado, y te pedimos que nos des más de tu palabra, que nos fortalezcas, Padre del cielo. Fortalécenos, te pedimos, Señor amado, a través de tu palabra, a través del ayuno, de la oración. Mientras estemos construyendo, estemos adorando, alabando, porque no podemos sacarte de lo que estamos haciendo, Señor. Así que te clamamos a ti que nos fortalezcas, que nos llenes de fe, de amor, de sabiduría, Padre Santo, para seguir edificando todos los días. Porque no es nuestra la guerra, sino de Dios. Y así cese la obra. Y así un día tú decidas sentarte, el Señor te va a volver a levantar. Y así tú olvides el propósito, el Señor te lo va a recordar. Oh Rey amado de la gloria, gracias, Señor. Gracias porque hoy tú estás recordando el propósito a tus hijos, a tus hijas. Y les estás diciendo: ¿te acuerdas de lo que te hablé un día? ¿Te acuerdas de tu ministerio? ¿Te acuerdas de tu liderazgo, de tu servicio en la iglesia? ¿Te acuerdas de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Lo que te entregué, no lo tengas por menos. Camina, reedifica, edifica y levanta, porque tú eres el llamado. Tú eres el llamado y en ti son puestas cada una de las cosas que van a ser necesarias para la reedificación, porque en las manos de Dios está absolutamente todo. Y Él pondrá lo mejor, Él pondrá lo mejor. Gracias, Señor, porque en unidad yo creo que tú levantas a tu pueblo, Señor. Y allí donde los que quieren edificar y reedificar, Señor, tú colocarás tal vez de otros lugares del mundo, de lugares lejanos, Señor, tú pondrás personas a orar, a clamar, a interceder, Señor. Tú pondrás a todos. Atentos, Señor, a esa reedificación, Rey. Porque tú lo harás, Padre del cielo. Porque Dios no se ha olvidado de lo que te habló. Dios no se ha olvidado de lo que Él te dijo. De esas promesas para tu vida. Él va a obrar, Él va a hacer. Pero ahora el fundamento va a ser fuerte. Ahora la casa que se va a construir es muy grande. Ahora el postrer estado será mayor que el primero. Y allí habitará la presencia de Dios. Y allí estará permanentemente la presencia de Dios en tu casa, en tu familia, en esa empresa, en ese negocio. Por cuanto le has dado el primer lugar a Dios. Gracias, Señor. Y te pedimos perdón por si nos hemos equivocado. Por no hacer las cosas a tu manera, Señor.
Hoy te pedimos perdón por todo ello, Señor, porque no podemos edificar sin ti, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor, porque tú nos vas a llevar a reedificar y lo vamos a ver de tu mano, que todo será colocado, Padre Santo. Gracias, Señor amado de los cielos. Gracias, Señor, porque aún se levanten cosas, adversarios, tu poderosa mano está sobre nosotros. Y tú cada día a través de tu palabra, Señor, traerás entendimiento, traerás revelación. Cada uno de los que construyó con Esdras se humillaron delante de Dios y le dieron lugar a Dios. Coloca en nosotros, Señor, un corazón humilde para escucharte, para levantarnos cada día más, para construir, para reedificar. Señor, y te damos gracias, Rey de la Gloria, porque muchos verán que de las ruinas se levantó algo grande. Gracias, Señor, porque habrá fruto abundante para que muchos puedan comer de allí. Gracias, Señor, porque tú harás cosas grandes y maravillosas con aquellos que te temen y te aman. Gracias, Señor de los cielos. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Vamos a orar en este momento por los diezmos, por las ofrendas, dándole gracias a Dios, porque Él está haciendo maravillas en nosotros y sobre nosotros, ¿verdad? Así que hoy, con toda nuestra voluntad, con todo nuestro amor, cuando nosotros, para quienes no lo entienden todavía, no se preocupen, el Señor lo enseñará un día. Pero cuando nosotros nos levantamos y decimos, bueno, yo estoy edificando en la casa de Dios. Si estoy edificando en la casa de Dios, mis diezmos y mis ofrendas no pueden faltar, porque eso ayuda con el sostenimiento de la casa de Dios. Pero cuando yo doy, dice la palabra que Dios bendice al dador alegre, que si yo lo hago con voluntad, Él también va a trabajar en lo mío. Así que vamos a orar. Señor amado de la gloria, gracias. Gracias, Señor, por estos hogares aquí representados, por estas empresas, por estos negocios, Señor, por estos trabajos, Padre Celestial. En cada lugar estamos edificando. En muchos lugares se está restaurando, Señor amado. Pero tú lo colocas todo, Padre amado de los cielos. Tú conoces la necesidad. Así que hoy, tú conociendo la necesidad, te damos gracias, Señor. Entre todos, como familia, unidos, te damos gracias porque nos has traído hasta acá, porque nos has bendecido. Gracias, Señor, porque algo ha llegado a nuestras manos. Gracias, Señor, haznos cada día mejores administradores, Padre amado de la gloria, de esos recursos. Gracias por los recursos que estás trayendo a esas empresas, a esos negocios. Gracias por los recursos que estás trayendo a esta casa, Señor.